Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Braulio Orozco, ejecutivo de ventas de la zona sureste del país, y quiero darles la bienvenida al webinar puesta en marcha de la alineación Growth CX. Quiero presentar a Alicia Sosa. Ella nos estará guiando a través de ejemplos y explicaciones concretas para lograr una puesta en marcha exitosa. Sin más por el momento, cedo la palabra a Alicia para que pueda continuar con este webinar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy la ingeniera Alicia Rejón y soy la encargada de soporte técnico de SunGrow para México, Centroamérica y la región del Caribe. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los siguientes puntos. Vamos a tocar una breve introducción acerca de nuestra línea de inversores comercial e industrial, que es la línea CX. Buenas prácticas de instalación, que esto siempre es primordial al momento de ejecutar un buen proyecto. La puesta en marcha, específicamente hablando del inversor. En este webinar no vamos a hablar sobre temas de comunicación, eso vamos a incluirlo posteriormente con mucha más extensión y para que podamos dedicarle el tiempo adecuado. Número 4, principales fallas y soluciones. Y finalmente, algunos puntos muy específicos sobre mantenimiento preventivo. Entonces, como pueden ver, vamos a hablar prácticamente de una correcta tanto desde la instalación hasta ya el O&M de los inversores. Vale, entonces vamos a comenzar hablando muy brevemente sobre algunas características de los inversores para que podamos comprender un poco más acerca de cuáles son las características, en qué proyectos puede funcionar, cómo saber si estoy dimensionando correctamente mi inversor, si el equipo va a funcionar de acuerdo a lo que yo requiero. Y pues bueno, básicamente este equipo va a tener una potencia máxima de salida de 36 y 60 kilowatts, dependiendo del modelo que sea. Son dos modelos los que tenemos disponibles. Como pueden ver, el inversor tiene la terminación -US y esto significa que son equipos 100% UL, ¿vale? Vamos a tener una potencia máxima de salida de 36-60 hasta 45 grados Celsius y vamos a comenzar con un derrateo en la potencia de salida a partir de los 50 grados Celsius. Entonces, como pueden ver, los equipos tienen un muy buen desempeño en condiciones adversas, lo cual los hace ideales para prácticamente todo el país sin ningún problema. Por acá tenemos los datos de la máxima corriente de salida. En este caso son inversores trifásicos que operan en un voltaje nominal de 480 volts. Sin embargo, los inversores tienen un rango de voltaje en el cual pueden funcionar, que es de 422 hasta 528 volts en AC. Pero sí es importante mencionar que la potencia nominal la vamos a obtener a partir de los 480 volts hasta los 528, que es el voltaje máximo de funcionamiento. En otros puntos, los inversores pueden aportar soporte a la red. Podemos aportar hasta un punto 8 tanto en atraso como adelanto, según lo requiera el sitio en el que nos encontremos. En este caso, el equipo requiere la conexión de neutro y básicamente la configuración sería de 3 fases más el neutro. Para la parte de comunicación es un equipo que no cuenta con pantalla, esto para eliminar un punto de falla bastante usual en los equipos fotovoltaicos, sobre todo en tema de inversores, cuando los equipos están expuestos indirectamente o en algunos casos directamente a rayos de sol y hace que la pantalla sea un punto de falla bastante usual. Entonces, al eliminar la pantalla, también eliminamos este punto de falla o este punto de garantía que nos puede de alguna manera llegar a perjudicar el funcionamiento normal de nuestro inversor. Para la parte de comunicación tenemos, bueno, más bien la puesta en marcha se realiza a través de Bluetooth, conexión vía Bluetooth y nuestra aplicación. Para comunicación, la comunicación se requiere un dispositivo externo. La comunicación entre inversores se realiza a través de RC485 y el equipo que es para monitorearlos es el COM100, que es una Smartbox. En la parte de DC son inversores que funcionan hasta 1000 volts.
teniendo un mínimo de voltaje de entrada de 250 y un voltaje inicial de funcionamiento de 250 volts, con un voltaje nominal de 710. Sin embargo, si tenemos un voltaje en los MPPTs desde los 550 hasta los 850, los inversores también van a funcionar dentro de su rango nominal. En otros puntos, en el caso del inversor de 36 kilowatts, tiene 4 MPPTs y el de 66, y independientemente del número de MPPTs, cada MPPT tiene 2 entradas, es decir, podemos conectar hasta dos cadenas de paneles por cada MPPT. En la parte de la corriente, yo sé que esto es donde empezamos a tener más dudas. Tenemos una corriente de entrada máxima por MPPT de 26 amperes. Este dato podemos interpretarlo de diferentes maneras. Podemos aprovechar los 26 amperes al 100% del MPPT si tenemos módulos que tengan una corriente de funcionamiento muy alta. Por ejemplo, módulos que estén a partir de los 17 o más de 17 amperes. La recomendación es, en lugar de utilizar las dos cadenas que permite la MPPT, podemos utilizar únicamente una y de esta manera tener el aprovechamiento del 100% de nuestros paneles de alta potencia. En el caso de corriente de cortocircuito, la corriente máxima admitida es de 45 amperes. Ojo, si nosotros tenemos paneles que son de 15 amperes o menos, sin ningún problema podemos utilizar las dos entradas que nos permite el MPPT y de esta manera pues podemos hacer diferentes combinaciones en la configuración de nuestros inversores según nuestros requerimientos y también según el panel que nosotros vayamos a utilizar. En la parte de protecciones, que esto sí es bastante importante, contamos con todas estas. Y al ser un equipo completamente UL, tenemos la falla contra arco eléctrico. En la parte de sobrevoltaje tenemos tanto en DC como en AC de tipo 2. Y también el inversor ya viene integrado con la funcionalidad de Rapid Shutdown, que esa funcionalidad básicamente lo que hace es prevenir que tengamos incendios en nuestras instalaciones fotovoltaicas. El inversor viene ya listo con un transmisor, que es el que va a comunicarse con el dispositivo de Rapid Shutdown que va colocado en los paneles fotovoltaicos, que esa es la única parte que no está incluida en la solución completa. Y bueno, físicamente, este es el inversor, como podemos ver, ya les he comentado, es un equipo que ya no tiene pantalla, cuenta con un LED indicador y dependiendo del funcionamiento del LED va a significar diferentes funcionalidades o diferentes operaciones que está llevando a cabo el equipo. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. En la parte inferior, el equipo tiene todas las entradas a través de MS4 de la parte de DC, la parte de comunicación, que es tanto esta tapa negra grande que vemos como esta pequeña, ya que también es compatible con un mini logger, es decir, una antena de monitoreo. Esta caja en la parte inferior es específica para las conexiones de AC y ahora la vamos a ver un poquito más a detalle. Y del lado izquierdo tiene los dos switches en DC que fueron mencionados anteriormente en la parte de protecciones. En una vista lateral podemos encontrar las terminales de puesto a tierra, las orejas de montaje y como pueden ver también cuenta con estas asas o agarraderas que hacen que sea pues más fácil la manipulación durante la instalación del equipo. Y adicionalmente, pues esto no todos los inversores tienen este switch en AC, que eso también hace que sea un equipo muy seguro durante el funcionamiento del mismo. En la parte posterior, el equipo lo usa de esta manera, cuenta con ventiladores para tener un funcionamiento más eficiente. El mantenimiento de los ventiladores es muy sencillo, es básicamente una bandeja que nosotros vamos a abrir, se abre de un lado, entonces la bandeja la abrimos, sacamos los ventiladores, realizamos la limpieza y podemos volver a colocarla. Vamos a hablar igual al final de la presentación sobre el mantenimiento que requiere esta línea de inversores. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes disipadores de calor ubicados estratégicamente a lo largo del inversor, lo cual hace que pues tenga un desempeño muy bueno en climas que suelen tender a ser muy calientes. Y pues finalmente pues el resto de esos soportes tanto para la caja de conexiones AC y para el resto del inversor.
Y bueno, como les comentaba, la caja para conexiones AC luce de esta manera internamente. Tenemos las conexiones aquí para las fases y el neutro, y por este lado también tenemos la tierra que ya viene en el inversor. ¿Vale? Y bueno, como les comentaba, el LED tiene diferentes funcionamientos. El LED azul, que es el LED como más representativo, tiene diferentes funciones, ¿no? Cuando el LED está encendido en color azul, quiere decir que el inversor está funcionando de manera correcta. Cuando el inversor tiene el LED azul encendido, pero está parpadeando lentamente, quiere decir que está en modo de espera o está arrancando. Es decir, aún no está entregando potencia o energía a la red. Cuando tenemos el LED rojo encendido, quiere decir que tenemos una falla y que el dispositivo no puede conectarse a la red. Es decir, que probablemente tengamos una alerta que esté activa en el inversor. Pueden ser diferentes tipos de alarmas, las cuales interrumpan el funcionamiento correcto del inversor, y también vamos a dar una breve introducción de las más comunes más adelante en la presentación. Cuando está parpadeando el LED rojo, quiere decir que la comunicación Bluetooth está conectada y que hay comunicación de datos y que hay un fallo. Este fallo puede ser únicamente una notificación y no necesariamente saca de funcionamiento al inversor, a diferencia de tener el LED encendido de manera permanente. Y bien, si el LED está apagado, quiere decir que el inversor no tiene alimentación ni de DC ni de AC. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco acerca de las buenas prácticas, estos puntos que debemos de tomar en consideración antes y durante de la instalación de nuestros inversores. Es muy importante que siempre validemos la información que está en nuestro manual de usuario. Recordemos que actualmente en la industria hay diferentes marcas de inversores y cada una puede llegar a tener sus diferentes particularidades al momento de instalar. Entonces, siempre es importante revisar el manual y si tienen alguna duda, dar un doble check con su distribuidor o con nosotros. Lo primero es contar con personal capacitado con las certificaciones necesarias para manipular instalaciones tanto en AC como en DC, recordando siempre que los inversores manejan con ambos, funcionan con ambos tipos de corriente, tanto corriente directa como con corriente alterna. Un punto muy importante es siempre utilizar equipos de protección personal, guantes que en este caso toman mucha relevancia, calzado dieléctrico, casco, camisas de manga larga, etcétera, ¿no? Obviamente, si vamos a trabajar en el techo, el uso de arnés, un arnés de seguridad es indispensable para evitar pues posibles caídas que pudiéramos llegar a tener durante la instalación y mantenimiento también de nuestra instalación. Es también muy importante tener herramientas específicas para cada actividad a realizar. Y esto lo hago mención porque una de las malas prácticas más usuales o de los vicios en la instalación es en la parte de DC no utilizar una ponchadora para MS4 que va de acuerdo a la marca de conectores o que cumpla con la norma, con alguna certificación, y utilizar algún tipo de herramienta improvisada. Esto puede llegar a tener consecuencias a corto y largo plazo, y recordemos que siempre es muy importante invertir en las herramientas necesarias para tener un correcto funcionamiento de nuestros inversores desde el momento de la instalación. Otra mala práctica muy frecuente es no tener un torquímetro al momento de hacer los aprietes necesarios, sobre todo en las conexiones de AC, y esto puede generar diferentes tipos de problema en los equipos, como puntos calientes, falsos contactos. Entonces, no juguemos a improvisar y mejor utilicemos las herramientas que sean específicas para cada tipo de actividad que vayamos a realizar. Y siempre tener a la mano el manual del usuario del equipo. De hecho, en la caja del inversor, aquí se los muestro, viene toda la documentación para que podamos tenerlo a mano durante la instalación. Cualquier duda que tengamos la podamos consultar. De igual manera está disponible de manera digital en nuestra página web, y ante cualquier duda, como siempre, pues siempre podemos hacer un doble check con nuestro distribuidor.
Ahora bien, existen diferentes tipos de alertas o diferentes tipos de peligro a los que podemos estar expuestos durante la instalación de los inversores. Podemos tener peligro de muerte por descargas eléctricas provocadas por la tensión. Recordemos que estamos manipulando conductores tanto en AC como en DC. Podemos tener simplemente daños tanto al inversor o lesiones personales también. Debemos de seguir y tener cuidado con todas las advertencias y etiquetas que se nos muestren en los equipos. Y pues puede haber también quemaduras por componentes calientes. ¿Okay? Entonces, algunas de las condiciones ambientales del sitio donde vamos a instalar el inversor deben ser que debe ser un entorno libre de materiales inflamables o explosivos, no debe haber acceso a niños. Esto aplica para muchas cosas, no solamente para instalaciones de las que estamos hablando de este tipo que son comerciales e industriales, sino incluso para instalaciones residenciales, donde pudiera ser que los niños pudieran tener un acceso más fácil hacia la parte de los equipos. La temperatura ambiente debe de ser como máximo 60 grados Celsius y como mínimo menos 30 grados. Y la humedad relativa puede ser hasta máximo de un 100%. Si bien los equipos cuentan con una NEMA 4X, que es equivalente a un IP66, es importante evitar que los inversores se expongan directamente al sol, la lluvia y la nieve, ya que esto puede interferir, sobre todo cuando tenemos equipos en la azotea que están al aire libre y sin ningún tipo de protección del sol. Podemos llegar a tener temperaturas de funcionamiento muy altas y hacer que los equipos se protejan por una sobretemperatura. Entonces, esto va a ocasionar dos cosas. La primera es que los equipos tengan un desempeño menor al deseado y la segunda es que vamos a bajar el tiempo de vida útil de nuestros equipos. ¿Vale? El inversor siempre debe de estar bien ventilado. Hay que asegurar la circulación del aire en el área de instalación. Para esto, de hecho, hay varias medidas mínimas que deben de cumplirse y nunca hay que instalar el inversor en áreas habitables, ya que aunque sea un ruido controlado, los equipos sí van a generar ruido y esto pues, puede llegar a ocasionar ciertas molestias. Esas son algunas de lo que les comentaba. También donde vamos a instalar la pared sobre la que vamos a instalar el inversor, tampoco debe estar construida de materiales inflamables y la capacidad de carga debe ser mayor o igual a 4 veces el peso del o de los inversores. Y aquí hay algunos puntos que debe de cumplir. Los inversores se pueden instalar en un ángulo de 10 grados sin ningún problema. No se pueden instalar con una inclinación hacia adelante, ni de un lado o del otro. Básicamente, esos son los puntos que debemos cumplir. En la parte de las distancias mínimas, tenemos estos puntos. No debemos de tener una distancia más pequeña con respecto del suelo de 65 centímetros. Y cuando nosotros estemos instalando varios inversores uno al lado del otro, debemos de tener una separación entre inversores de al menos 45 centímetros, que es como lo vemos por este lado. Ahora bien, si estamos instalando inversores espalda con espalda, la distancia de separación debe de ser de al menos de 50 centímetros, recordando que en la parte posterior de los inversores contamos con dispositivos que son para el control de la temperatura de los inversores. Por otro lado, y esto ya contemplando la canalización de los conductores, el cable de AC debe de tener una distancia recta mínima de 20 centímetros hasta antes de tener una curvatura y dirigirlo hacia donde nosotros queramos. De igual manera, es muy importante que el inversor esté a una altura adecuada para que podamos observar el comportamiento del LED y a tener acceso a sus diferentes interruptores de operación. Este es un ejemplo de un inversor que está instalado prácticamente a la intemperie, expuesto al rayo directo del sol, la lluvia y nieve en su caso.
Y de este otro lado tenemos una instalación de varios inversores que pueden ver está bien ventilada, están bajo un techo, si bien en algún momento del día pueden llegar a recibir rayos de sol de manera directa o indirecta, vamos a tener cierta protección ante las horas de sol que son pues las horas pico, ¿no? De funcionamiento. Entonces, aquí tenemos pues dos de las situaciones que podemos llegar a tener. Por otro lado, y haciendo referencia a este punto, que este también es de las fallas más usuales que hemos notado en las instalaciones, es que no se cuida la distancia mínima de salida del conductor AC en la parte de la canalización. Como mencionamos, debemos de tener al menos 20 centímetros antes de poder tener una curvatura, y en muchos casos esto no se cumple. Y ojo, que aunque puede llegar a parecer un detalle pequeño, cualquier punto que no esté de acuerdo al manual de instalación puede ser un motivo para negar la garantía del equipo en caso de que llegara a presentar alguna falla. Y por ese otro lado tenemos una instalación que, como pueden ver, sigue de manera recta, incluso más de 20 centímetros, y finalmente pues entra a su charola de cableado. Entonces hay aquí otra manera de hacer las cosas. Ahora bien, en la parte de la elección de los conductores, en el manual tenemos una tabla donde están indicados los calibres mínimos y máximos a utilizar. Siempre esto va a depender de su proyecto y de la ingeniería del mismo, pero siempre debemos también de cumplir tanto con lo especificado en el manual como con la normativa local, que en este caso es la NOM 001C de 2012. En este caso, no hay ningún problema si realizamos los cálculos de manera correcta con el calibre máximo autorizado a utilizar, que es 20 AWG. ¿Vale? Otro punto muy importante es en el tema de la comunicación. Generalmente se suelen utilizar cables que son más bien alambres, que son muy delgados, que no cumplen con el diámetro mínimo solicitado en la parte de comunicación. Generalmente la comunicación funciona de una manera normal, sin ningún tipo de problemas, pero si llegáramos a tener alguna interferencia en la comunicación, siempre va a ser recomendable revisar el tipo de cable que estamos utilizando. Y pues bueno, como hablamos más tarde, los inversores tienen en su lado derecho unas entradas que son para la conexión de la tierra adicional. Recordemos que estos inversores no cuentan con transformador ni en el polo negativo ni en el polo positivo de la cadena fotovoltaica para conectarse a tierra, y es por ello que todas las superficies metálicas de la instalación deben de estar aterrizadas. Esto son, por ejemplo, los soportes de los módulos y, en este caso, la carcasa del inversor. Cuando solo hay un inversor fotovoltaico en la instalación, podemos conectar la tierra adicional a la tierra más cercana. Y cuando haya varios inversores en el campo fotovoltaico, hay que conectar la toma tierra de todos los inversores y todos los marcos del campo fotovoltaico al cable que sea nuestro cable equipotencial. ¿Vale? En la parte de los requisitos AC, y esta también es de las dudas más frecuentes que realizan, es sobre el uso del neutro. Este equipo en específico sí requiere del uso del neutro siempre y cuando del lado del transformador también tengamos neutro. Podemos ver que el sistema también puede trabajar con sistemas flotantes siempre y cuando el transformador no cuente con un neutro. En caso contrario, el neutro siempre debe de ir conectado. ¿Vale? Y pues bueno, hay que, en la parte de AC, también hay que asegurarnos que la tensión y la frecuencia cumpla con los requisitos de un correcto funcionamiento del inversor. El transformador en sitio, en caso de que tengamos uno, debe de cumplir con varios requisitos. Hay que consultar el manual, no es nada del otro mundo, pero siempre es bueno hacer un doble check. La potencia de los inversores nunca debe superar la potencia del transformador. Hay que tener también bastante ingeniería en este lado del proyecto. Hay que considerar las condiciones ambientales para hacer todos los cálculos de pérdidas que podamos tener, etc. Y para la conexión en AC vamos a requerir de unas terminales que no están incluidas. De igual manera, en el manual vienen especificadas cuáles son las dimensiones sugeridas de esos terminales, que también van a ir de la mano con el calibre del conductor que nosotros hayamos seleccionado.
Y pues bueno, en esta parte que es la parte de conexiones en AC, como ya les mencioné, tenemos una caja en el inversor que es específica para estas conexiones. Vamos a colocar nuestras 3 líneas y el neutro. Y hay que tener especial cuidado en el torque, en el par de apriete que vamos a apretar. En este caso, lo recomendable es de 10 hasta 12 newton metros. Si en esta parte de la instalación ustedes pueden llenar una bitácora y tomar fotografías de que están apretando el toque, mucho mejor, ya que esto nos puede servir en caso de alguna reclamación de garantía o también para nuestro propio histórico y llevar una correcta documentación de la instalación y de los posteriores mantenimientos que nosotros le hagamos a nuestros dispositivos. En la parte de C, hay que siempre asegurarnos de que la tensión máxima de cada cadena sea inferior a 1000 volts, recordando que 1000 volts es el máximo permitido por los inversores, y el rango de funcionamiento del MPPT es de 200 a 1000 volts. Y bueno, en el caso de las cadenas fotovoltaicas, entre cada MPPT pueden ser completamente diferentes, es decir, el MPPT1 puede tener una marca de módulos fotovoltaicos, el MPPT2 puede tener otra orientación y otra marca, y así sucesivamente. Lo único que sí debemos de cumplir es que si estamos utilizando las 2 entradas permitidas por nuestro MPPT, perdón, estas 2 entradas sí deben de ser con paneles del mismo modelo, de la misma orientación y de la misma potencia. Esto es lo único que se debe cumplir al momento de que nosotros hagamos nuestra ingeniería y nuestra planeación del proyecto, ¿vale? Pues bueno, en la parte, para la parte de las conexiones, esto lo hacemos con terminales MS4 que están incluidas. Es muy importante realizar un correcto ponchado de las mismas, ya que un incorrecto ponchado puede generar algún arco, algún punto caliente que puede llegar a dañar no solamente nuestra instalación, sino incluso los inversores. También es muy importante revisar la polaridad. Si nosotros estamos utilizando conductores de diferente color, eso es bastante útil, pero en caso de que no, siempre hacer un doble cheque de la polaridad y ponchar de manera correcta pues nuestras cadenas fotovoltaicas. Al momento de insertarlas en el inversor, debemos escuchar un claro clic y no debemos de tener ningún tipo de juego en la conexión. Y bueno, en la parte de comunicaciones tenemos esta área que está en un círculo naranja. Tenemos 2 opciones. La primera opción es para hacer la comunicación a través de cableado RC485, que nos va a servir en caso de que estemos utilizando el COM100 y también en caso de que tengamos más de un inversor. Y en la parte superior tenemos esta entrada que es para el mini logger, la antena AM4. Entonces, ¿cuál es el proceso? Vamos a retirar la caja de comunicaciones. Tiene esta tapa protectora. Entonces, lo que hacemos es que tiene unas pestañas a los lados que las vamos a apretar y con esta presión vamos a retirarla jalando hacia abajo. Entonces, una vez que nosotros hayamos retirado la tapa, vamos a tener acceso a la parte para realizar las conexiones. Y como ya les comenté, pues el cableado también debe de cumplir con ciertas características que son las que les he colocado por aquí abajo. Y ahora bien, para la puesta en marcha, ¿no? Todos los puntos anteriores es buenas prácticas que debemos de llevar a cabo al momento de realizar nuestra instalación o también al momento de trabajar en ingeniería previa de nuestro proyecto. Sin embargo, también durante la puesta en marcha es muy importante contar con una lista de verificación. Como les comentaba, esta lista de verificación nos puede servir tanto para algún reclamo de garantía como para nuestro propio control interno y pues saber cómo estaba el sistema, los inversores al momento en el que nosotros realizamos la puesta en marcha y cómo ha estado posteriormente con el paso del tiempo. A continuación les voy a presentar un documento de checklist que nosotros tenemos. Esto se lo pueden solicitar al distribuidor y se lo podemos compartir sin ningún problema. Este checklist es aplicable para este tipo de inversores, pero también puede funcionar para plantas que sean un poco más grandes. Entonces, ¿qué es lo primero que nos va a preguntar el checklist? Pues datos muy generales sobre el nombre del proyecto, cuál es el cliente, quién es el instalador en caso de que sean diferentes, el tipo de puesta en marcha que estamos realizando del inversor, tipo y cantidad, quién va a ser nuestro contacto, dónde está ubicado y el tipo de clima.
Y estos son algunos puntos que se realiza durante un precomisionamiento, es decir, una puesta en marcha en frío, previo a poner ya a funcionar al inversor. Y ese checklist, ¿qué es lo que va a revisar? Básicamente la instalación del inversor, que esté todo instalado correctamente, el soporte, la ubicación del montaje, siempre cumpliendo con lo mencionado en el manual, una correcta ventilación, que estén colocadas todas las señales de advertencia, la conexión de los conductores, también la conexión de los conductores de corriente continua, corriente alterna y neutro. En el primer punto es básicamente revisar que la ruta sea seguro y se están protegidos contra daños mecánicos. Y la segunda es verificar que todos tengan el torque adecuado. Que tengamos la conexión a tierra, la terminal de PE, que es la externa y la carcasa, y la conexión por cable de comunicación. Entonces, simplemente si todo está bien con nuestros inversores, colocamos el check. En caso de que no, podemos colocar un comentario y posteriormente realizar la corrección antes del hot commissioning o puesta en marcha, que es ya poner en funcionamiento el inversor. De igual manera, podemos colocar el check y añadir algún comentario según sea el caso. Que vamos a revisar también que las cubiertas del inversor estén correctamente instaladas, que no les falte ningún tornillo, que no tengan ninguna bolladura, una inspección visual a toda la instalación, la polaridad de nuestros conductores en corriente continua, que eso lo comentaba anteriormente, que el voltaje se encuentre dentro del rango permitido y cuál va a ser nuestro tipo de conexión de red. Posteriormente, si hemos revisado que todos los puntos están correctos, que no hay nada por corregir y el check está completo, pues ya podemos pasar a la última parte, que ya es la puesta en marcha. Para la puesta en marcha debemos de contar con lo siguiente. Debemos de tener ya listo, ya obviamente si ya tenemos el check correctamente llenado, pues podemos inferir que tanto el lado de corriente alterna como el lado de corriente directa están funcionando de manera correcta y los podemos encender. Vamos a necesitar un teléfono móvil que también tenga descargada nuestra aplicación iSolar Cloud y de preferencia que ya tengan creado también su cuenta en iSolar Cloud para que también podamos crear nuestra cuenta de monitoreo en caso de que así lo deseen. Y que la función Bluetooth del teléfono también esté habilitada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a activar el Bluetooth de nuestro teléfono. Posteriormente, vamos a acceder a nuestra aplicación iSolar Cloud. Y en la aplicación vamos a tener una opción en la esquina inferior derecha, que es el acceso local. Vamos a darle clic al acceso local y posteriormente nos va a aparecer una lista de dispositivos que están al alcance, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a verificar? Que nos queremos conectar al número de serie correcto. De igual manera, los inversores cuentan con un código QR el cual lo podemos escanear. En la esquina superior derecha, la aplicación tiene una opción para realizar esto. Entonces, si seleccionamos esa opción, se nos va a abrir la cámara de nuestro dispositivo y lo único que debemos hacer es escanear el código QR del inversor y automáticamente nos vamos a conectar a él. Para la puesta en marcha, nos va a pedir un usuario y una contraseña una vez que, como ustedes pueden ver, ya tenemos la conexión al Bluetooth activa con el inversor. La contraseña por default es PW con minúsculas 1111 y el usuario es user. Este es, digamos, el usuario inicial. Posteriormente le damos iniciar sesión y nos va a dirigir a esta pantalla, que esta es la primera pantalla de configuración que vamos a realizar. Nos va a pedir el país, que en este caso para México y países a 60 Hz vamos a seleccionar otros 60 Hz de la lista y también nos va a preguntar por la dirección del dispositivo. Todos los inversores van a traer por default la dirección número 1 y esta lo debemos cambiar dependiendo del número de inversores que tengamos disponibles en nuestra planta. Por ejemplo, si tenemos 4 inversores, vamos a configurar estas direcciones del 1 al 4. Posteriormente, lo que vamos a hacer, le damos guardar y en la esquina superior derecha vamos a tener la opción de encender. Le damos un clic y el inversor debe de comenzar a funcionar al cabo de algunos minutos o segundos.
Si nosotros deseamos realizar una configuración más detallada de los inversores, hablando acerca de parámetros de protección, limitaciones de potencia de los equipos, entre otras, vamos a necesitar solicitar la contraseña de operación y mantenimiento, y para ello vamos a ponernos en contacto con el distribuidor para que le podamos proporcionar esta contraseña. Una vez que el inversor ha iniciado y posteriormente después de iniciar sesión, vamos a tener una pantalla de este tipo. Puede variar un poco la presentación, ya que la aplicación recientemente se ha actualizado, pero básicamente vamos a poder ver la misma información. ¿Qué es lo que vamos a ver? La fecha y la hora, el estado de funcionamiento del inversor, cómo se encuentra funcionando, la potencia de entrada y la potencia de salida que estamos teniendo tanto en DC como en AC, la potencia de manera instantánea, el rendimiento del día que estamos revisando y la generación total. En la parte de abajo también vamos a poder observar la gráfica de generación, que como saben vamos a tener una gráfica en forma de campana en un funcionamiento regular. Y en la parte de abajo vamos a poder ver el inicio, pues esta pantalla inicial que estamos viendo, la información de funcionamiento del inversor, donde vamos a poder validar todos los voltajes, las tensiones que estamos teniendo tanto en AC como en DC. El registro, es decir, si estamos teniendo alguna alarma, qué alarma está teniendo, durante qué momento se está ocurriendo. Y en más, donde vamos a poder realizar actualizaciones de firmware, apagar el equipo, entre otras cosas. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las principales fallas y las soluciones. Como ya les comenté, el manual siempre va a ser, ahora sí que nuestra guía a seguir antes, durante y después de la puesta en marcha del inversor, y entre cualquier duda siempre es muy importante primero revisar el manual, y tiene un capítulo específico que habla sobre la solución de problemas y el mantenimiento, que son dos cosas que pueden y no ir de la mano, pero que sí son de las cosas más habituales que vamos a tener durante el tiempo de vida de nuestros inversores. Vamos a hablar un poquito acerca de las principales fallas. Tenemos primero el código 2 y 3. Aquí, disculpen, coloqué mucho texto, pero ya posteriormente con calma pueden revisar la presentación, se las vamos a hacer llegar. Y pues básicamente estas alarmas están relacionadas a tener una sobretensión en la red. Recordemos que los inversores funcionan dentro de cierto rango de tensión. Si ese rango está por arriba de lo que nuestros inversores permiten o de lo que tenemos configurados en sus umbrales de protección, el inversor se va a alarmar puesto que no está cumpliendo con ese punto de funcionamiento. Entonces, va a interrumpir la generación de energía, se va a desconectar de la red y va a emitir una alarma. El LED va a cambiar a rojo y nos va a aparecer la advertencia en nuestro portal de monitoreo o en nuestra aplicación. Entonces, básicamente, esta es como la causa más usual. También pudiéramos tener algún problema en la instalación, que esto pues ya sea a una alta impedancia en AC, etcétera. Entonces, hay que revisar, ¿no? Número uno, si es un problema que estamos teniendo simplemente de manera temporal, que es un problema que sucede muy raro. Si es algo que sucede todo el tiempo y todos los días, nos va a empezar a afectar la generación. Y sí es recomendable que nos pongamos en contacto con la proveedora de servicios públicos para solicitar un ajuste en caso de que así sea, o también de nuestro lado poder ajustar el tab del transformador para tener una tensión más adecuada para el funcionamiento de los inversores. Entonces, aquí hay otras causas y también las posibles soluciones. Como ya le comenté, pues ponernos en contacto con el suministrador de energía, ajustar las tabs del transformador, verificar si nuestro cableado está correctamente dimensionado, entre otras cosas. Ojo, que esta de sobretensión también lo podemos tener por subtensión, es decir, que tenemos una tensión muy baja en la red y básicamente gran parte de las soluciones pueden llegar a aplicarse pues los mismos puntos. Otro código de fallo muy usual es el código 10, que básicamente es una interrupción de energía de alimentación AC. ¿Cuáles son las posibles causas? Que nuestro interruptor termomagnético esté apagado o que se haya disparado por algún motivo,
que los cables de AC no estén conectados correctamente, alguna de nuestras fases, neutros, tierra, están en una posición incorrecta, o algún daño en el conector AC debido a una mala conexión. ¿Cuáles son las posibles causas? Básicamente, si es simplemente un corte de energía del lado del suministrador de servicios, el inversor va a volver a funcionar una vez que la red se haya restablecido. En caso de que no sea así, hay que ir al sitio, medir la tensión que le está llegando al inversor y verificar pues cómo se encuentran nuestros interruptores termomagnéticos y si todo está correctamente dimensionado. Esas son algunas fotografías de unas mediciones que realizaron. Aquí, ojo, la persona no está usando un equipo de protección adecuado, nada más para que igual lo tomen en consideración. Otras fallas que son bastante frecuentes son el código de fallo 39 y el 12, que son una baja resistencia de aislamiento y una corriente de fuga. Estas dos fallas están ligadas directamente a problemas en el campo fotovoltaico, ¿no? Básicamente, la falla 39, que es la baja resistencia de aislamiento, indica que tenemos una baja resistencia de los strings con respecto a tierra. Esto, los inversores por normativa y por seguridad realizan un monitoreo cada determinado tiempo de la resistencia de aislamiento y durante todo su funcionamiento. Entonces, si el inversor detecta que tenemos una resistencia por debajo del mínimo permitido de acuerdo a la normativa vigente, el inversor automáticamente va a parar operaciones y se va a alarmar. Mientras que la falla 12 está relacionada con fugas de corriente durante el periodo de operación del equipo, que también puede ir relacionado a una baja resistencia de aislamiento. Generalmente estas alarmas pueden estar relacionadas entre sí. ¿Cuáles son algunas de las causas? Pues un clima húmedo, por ejemplo, puede causar un aislamiento deficiente en los módulos fotovoltaicos, pérdida de aislamiento en el blindaje de los conductores de corriente directa, es decir, si durante la instalación el cable tuvo una pequeña fisura, con la humedad este problema se puede agravar. Fallas a tierras o, por último, una falla interna del inversor. Hay diferentes modos en los que nosotros podemos diagnosticar este tipo de fallas. El más recomendable es tener un medidor de aislamiento y poder validar cuál es la medición que estamos obteniendo en los strings. Y otro modo es desconectar los strings del inversor y tomar como referencia, por ejemplo, el polo positivo de los strings con respecto a tierra y observar cuál es el comportamiento. En un string normal, siempre el voltaje del multímetro debe de tender hacia cero, y en un comportamiento anormal debemos de tener más o menos el 50% del voltaje total que tengamos en ese string. Estas son algunas de las recomendaciones que están para que podamos poder diagnosticar y solucionar este tipo de problemas. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de problemas encontrados. Aquí, por ejemplo, podemos ver que los conductores están completamente sumergidos en un charco de agua, ¿no? En una canalización. Y si alguno de esos cables tiene alguna fisura o no son cables submarinos, del tipo submarino, pues podemos llegar a tener problemas de aislamiento. En este otro cable podemos ver cómo el blindaje del conductor está comprometido y eso también puede llegar a afectar el funcionamiento del inversor. Hay otro código de fallas que son muy específicas de los inversores, que empiezan con 5 y XX, es decir, del 532 hasta el 547. Y esto nos indica cadena, por ejemplo, el código de falla 532 hace referencia al string número 1, el 533 al string número 2 y así sucesivamente. Entonces, básicamente, este tipo de fallas puede ser causado por diferentes causas. Las causas más usuales es que tenemos una cadena conectada con polaridad invertida en el inversor. Sin embargo, también lo puede llegar a causar, por ejemplo, que algún módulo esté sombreado, que tenga envejecimiento prematuro, que esté muy sucio con respecto a otros o incluso problemas de aislamiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues verificar el voltaje de las cadenas para identificar que estén correctamente conectadas, que no tengamos una conexión inversa, validar cuál es el estado de nuestra instalación, cómo están los módulos fotovoltaicos, cuál es su desempeño,
Y también podemos verificar que el inversor tenga el firmware más reciente instalado. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito acerca del mantenimiento preventivo, siempre recordando las advertencias, las etiquetas de advertencia y a los diferentes niveles de exposición a los que nosotros vamos a estar expuestos al momento de realizar este tipo de mantenimientos. Y básicamente esto es lo que menciona el manual. Obviamente, estos puntos van a depender mucho del sitio en el que estén instalados los inversores. Si estamos en un sitio donde hay alguna construcción o de repente el ambiente de la industria es muy polvoso o estamos, por ejemplo, al aire libre en el campo y hay una gran cantidad de insectos, entonces va a depender bastante de las condiciones del sitio en específico donde se encuentra el proyecto. Pero lo primero es una limpieza general del sistema. Durante esta limpieza es recomendable comprobar la temperatura y el nivel del polvo del inversor. Hay que retirar todo elemento externo que se encuentre en la carcasa del equipo. Hay que comprobar si la entrada y salida de aire del inversor es normal, es decir, que el inversor tenga un correcto flujo de aire y que va a ayudar pues, a tener una mejor temperatura de funcionamiento. Y como les comentaba, esto se recomienda hacer de 6 meses a 1 año después de que instalamos nuestro inversor, pero siempre va a depender mucho del contenido de polvo en el aire, en el ambiente. Los ventiladores. La realidad es que el mantenimiento de los ventiladores es muy sencillo, como les comenté, están todos instalados en una charola que podemos sacar de un lado. No toma más de 10 minutos realizar este mantenimiento y sí tiene muchos beneficios tener pues ventilación asistida. ¿Qué es lo que primero debemos revisar? Si hay alguna advertencia de los ventiladores usando la aplicación. En el caso de los ventiladores tenemos un código específico de un mal funcionamiento y es el código 70. Podemos comprobar si hay un ruido anormal cuando el ventilador esté girando y hay que limpiar y sustituir los ventiladores según se considere. Y esto se recomienda hacer una vez al año, pero de nueva cuenta va a depender de las condiciones del sitio. La entrada de los conductores, siempre hay que verificar que la entrada de los conductores esté correctamente sellada, ya que de no ser así podemos tener agentes externos, principalmente fauna, que puede ingresar al interior del equipo. Y la conexión eléctrica es comprobar que todos los cables estén fijados firmemente en su lugar, que no tengamos ningún cable dañado, que el torque sea correcto. En caso de que no, puedes ajustar este torque y esto también se recomienda hacer de 6 meses a 1 año. Y pues bueno, aquí hay unas fotografías. En este caso podemos ver un inversor con una plaga de hormigones, de hormigas muy grandes que pueden incluso ingresar al inversor. En este caso tenemos aquí las entradas de los conductores. Esto varía de modelo a modelo, pero si nosotros no sellamos correctamente esas entradas, pues pueden ver que podemos tener incluso huéspedes no deseados dentro del inversor que si hacen contacto con partes que no sean de nuestro grado, menos va a ser pues del agrado de ellos, porque pueden llegar a ocasionar un corto, ¿no? Un corto importante. Pues bueno, esto básicamente ha sido todo por mi parte. Espero que la información proporcionada el día de hoy haya sido de utilidad. Y si tienen alguna duda, pues adelante. Perfecto, Alicia. Creo que estuvo muy completa la información, muy precisa. Y sí, de hecho, sí tenemos preguntas. Hay varias, de hecho. Si gustas, bueno, la primera que nos hacen es, ¿qué tipo de transformador se recomienda para el inversor? Disculpen, estaba silenciada. Sí. Pueden ser transformadores secos, pueden ser transformadores también de aceite. Realmente los inversores no requieren de medidas muy específicas, pero siempre es aconsejable revisar el manual para ver que el transformador que nosotros estemos pensando en utilizar pues sea un transformador que vaya de acuerdo a lo que se sugiere en el manual. Puede ser transformadores delta, puede ser transformadores estrella.
También la otra consideración es que si tenemos neutro del lado del transformador, también debemos de tenerlo del lado del inversor. Pero realmente los inversores pueden trabajar con diferentes tipos de transformadores y de conexiones a la red. Aquí, permítanme, les regreso a esa diapositiva. Aquí está. Y esto pues también son diferentes tipos de configuraciones de la red y del transformador. ¿Vale? Correcto, perfecto. Otra pregunta, creo que estaba más enfocada también al inicio de la presentación de los LEDs. Preguntan, ¿qué pasa si el LED en modo destello dura más de más de 4 segundos? ¿Qué se puede interpretar ahí? Pues bueno, eso siempre va a ser, puede ser, por ejemplo, que el inversor se le está actualizando el firmware, que estemos conectados vía Bluetooth a él, que el inversor esté intentando sincronizarse o que esté realizando mediciones de aislamiento o también verificando si se cumple con las condiciones tanto en AC como en DC que el equipo requiere para operar. Básicamente es que el inversor está realizando alguna operación o también puede ser debido a que está en reposo y que está esperando tener las condiciones necesarias para empezar a operar. Ok, perfecto. Gracias. La siguiente pregunta nos dice, cuando el LED está en rojo, ¿cuáles son las fallas más comunes? Pues mira, lo principal es, puede haber muchas, algunas son de las que mencionamos, puede ser algún corte de energía del lado de AC, puede ser que tengamos un sobrevoltaje o un voltaje muy bajo de la red, podemos tener un problema de aislamiento, esas son como las más comunes. Sin embargo, siempre es recomendable verificar, tenemos dos modos de poder verificar qué alarmas tenemos activas en el inversor. La primera es de manera remota, que podemos ingresar a nuestra aplicación, a nuestra planta y podemos ver que incluso la planta en el monitoreo va a aparecer como roja y eso quiere decir que nuestro inversor está alarmado y ahí vamos a poder entrar y validar qué alarmas específicamente. Y la segunda opción es que si estamos en sitio y estamos observando que el inversor tiene un LED rojo, lo ideal es conectarnos a él vía Bluetooth, entrar a su registro de fallos y de esa manera poder verificar exactamente qué alarma es. Pero pues los más usuales vienen tanto del lado de la red de AC, como puede ser que no tengamos alimentación o una tensión muy alta o muy elevada, como del lado de DC, que pueden ser principalmente problemas de aislamiento. Ok, perfecto, gracias. La siguiente pregunta nos dicen, ¿los inversores se pueden instalar en Delta? Sí se puede instalar en Delta. Ok, perfecto, gracias. Otra de las preguntas es, bueno, creo que esta va relacionada con el momento de instalación. Nos dice, ¿por qué se prohíbe la instalación hacia adelante del inversor? Bueno, esto es debido al funcionamiento de los inversores. Como pueden ver de esta manera, puede ser que también al tener un ángulo de inclinación, la fuerza que vamos a estar ejerciendo hacia adelante puede llegar a ser no algo ideal. Igual recordemos que los inversores tienen ciertos dispositivos que son de electrónica de potencia. Entonces, si nosotros tenemos el inversor de esta manera, por ejemplo, en el caso de los relés, ¿no? Que son dispositivos que se abren y se cierran, si tenemos de repente cierta fuerza que estamos haciendo que no tengan una funcionalidad o una cierta estabilidad, pues puede llegar a presentar un mal funcionamiento. Pero básicamente esa es la razón, ¿no? De igual manera, si tenemos una pared que no tiene una construcción adecuada o que puede llegar a tener una construcción deficiente y todo el tiempo va a estar soportando el peso del inversor, que en el caso del equipo de 60 pesa alrededor de 70 kilos, entonces va a ser una fuerza que va a estar constantemente empujando hacia abajo y podemos llegar a tener problemas de un desprendimiento, obviamente eso tal vez en el corto plazo, pero sí más en un largo plazo. Ok, perfecto. Y otra pregunta, creo que en esta misma presentación, bueno, en esta misma parte, nos dice, si más de 3 inversores instalados no están a los 45 centímetros de distancia que indica la instalación, ¿qué es lo que se puede ocurrir? Ok,
¿qué es lo que va a pasar en este caso? A ver, voy a escribir por acá. Por ejemplo, vamos a tener, obviamente, aire va a fluir por nuestros inversores. Recordemos que los inversores van a operar siempre y se va a generar calor durante su hora de funcionamiento, ¿no? Esto es completamente normal. Vamos a tener tanto la afectación de la temperatura ambiente como la propia temperatura interna de los equipos, que es diferente. La temperatura interna de los inversores va a ser más elevada y es por ello que se tienen con sistemas de ventilación forzada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Entonces, los inversores tienen sus ventiladores y van a estar constantemente disipando el calor, sacando el aire caliente e ingresando aire frío para que podamos tener un correcto funcionamiento de los inversores. Si los equipos no cumplen con esta distancia mínima, el riesgo que tenemos es que esta disipación de calor no funcione de manera correcta y los inversores, más bien los ventiladores, en lugar de estar metiendo aire frío a los inversores, pudiéramos llegar a meter el aire caliente que está siendo expulsado por el inversor de al lado. Entonces, es por ello que es muy importante cumplir con estas distancias mínimas entre cada inversor para que tengamos una correcta disipación de calor, se prolongue la vida útil de los inversores y nuestra temperatura de funcionamiento pues sea la ideal y podamos tener un mejor rendimiento también. Ok, perfecto. Sí, gracias. Y bueno, una de las últimas preguntas nos dicen, para la limpieza de los ventiladores en clima, bueno, supongo que desértico, caluroso, ¿cuál sería el periodo ideal para el mantenimiento? Pues mira, realmente el periodo que sugiere el manual es una vez al año. Más que sea un clima húmedo, va a depender mucho de la cantidad de polvo que haya en el ambiente. Por ejemplo, si estamos instalando en una zona desértica, ¿no? Donde sabemos que por naturaleza vamos a tener grandes concentraciones de polvo, sí es incluso recomendable realizarlo cada 6 meses. Incluso, pues sabemos que los módulos fotovoltaicos también deben de realizar la limpieza con cierta periodicidad, perdón. Entonces, sí es muy importante también tener en cuenta esta parte de la ventilación. Va a depender mucho de las condiciones de polvo, más que de las condiciones de humedad que tengamos en el ambiente. Correcto. Aquí, bueno, creo que esta es un poco más para nosotros. Jesús Contreras, ¿cómo hago contacto con la empresa para Latinoamérica? Mira, Jesús, puedes visitarnos en nuestra página web de Cranic y ahí va a aparecer un correo de información. Ahí puedes mandar los requerimientos y ya nosotros te estaremos apoyando con eso. La presentación se puede compartir, sí, supongo que se va a subir a YouTube, ahí en nuestro canal. Y creo que sería todo. No sé si quieras agregar algo más, Alicia. No, pues nada, pues invitarlos a que estén pendientes de nuestros próximos eventos. Vamos a estar ahí, vamos a tener estos equipos en exhibición con Kranich en la Solar Power. Y pues muchas gracias por su asistencia. Perfecto, muchas gracias. Igual agradecerte a ti, Alicia, por acompañarnos y a todos nuestros asistentes y que tengan un buen día y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.